Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 1 del mito a la razón. Empecemos. Para comenzar, mi recomendación es que a cada guía le indiquen nombre, curso y fecha. Vamos con el objetivo de la guía del día de hoy: reconocer el mito como parte fundamental en el inicio de la filosofía y conocer el origen de esta disciplina, comprendiendo que surge como una necesidad del ser humano. Para comenzar, les dejé estos monitos que representan a Sócrates, donde él los acompaña, ¿cierto?, en el transcurso de las guías. Dice: hola, mi nombre es Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la historia. De aquí en adelante acompañaré tus actividades. Estoy muy feliz de conocerte. Para comenzar con el trabajo que te encargó la profesora, debes responder lo siguiente, solo indicando sí o no. Entonces aquí tienen un espacio donde solamente ustedes deben indicar sí o no. ¿El mito es una narración de origen donde intervienen los dioses? ¿La filosofía es exclusiva de Grecia? ¿Conoces la definición de logos? Una vez respondidas estas preguntas, lee el texto y desarrolla las actividades. Es importante señalar que parte de la guía que trabajaremos el día de hoy, nosotros alcanzamos a ver en clases presenciales, entonces no debería presentar mayores dificultades. No obstante, voy a hacer la explicación de toda la guía y finalmente la explicación de cada una de las preguntas para su posterior desarrollo. Empezamos entonces, del mito a la razón. 1. El ser humano, un animal que se pregunta. ¿En qué se diferencian las personas de los demás animales? Una posible respuesta a esta pregunta consiste en distinguir el comportamiento animal del comportamiento humano. Los animales actúan de forma instintiva, siguiendo los impulsos de su naturaleza, mientras que las personas podemos actuar de manera racional, aunque no siempre lo hagamos. La capacidad del ser humano de pensar, razonar, comprender, interpretar y dar respuestas es una de las características que nos distingue de los animales. A diferencia de los animales, los seres humanos no solo vivimos, sino que además nos planteamos preguntas sobre nuestra vida. Desde la más remota antigüedad nos hemos formulado cuestiones sobre todo tipo de temas. Las personas nos preguntamos si hay algo después de la muerte, por qué debemos hacer el bien, también ha creado todo lo que vemos, por qué debemos distinguir las reglas que nos imponen los demás, cuál es el sentido de la vida. Entonces, en este primer acercamiento, nosotros podemos ver la diferencia básica que podríamos distinguir entre el ser humano y los animales. Ya aquí se hace la distinción de que el ser humano tiene raciocinio, es decir, tiene la capacidad de pensar, así como vimos nosotros, ¿cierto?, el año pasado con todos los procesos cognitivos, cosa que eventualmente no tendrían los animales, sino que se sabe que ellos actúan por instinto, por una necesidad de sobrevivencia. En cambio, nosotros no, porque somos capaces de cuestionar las cosas que se nos van presentando por nuestra capacidad de pensar y razonar. Sigamos. 2. Mito y razón. Los mitos tratan de explicar la realidad. La necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar respuestas para nuestras grandes preguntas aparece en todas las culturas, tanto en el pasado como en la actualidad. En casi todos los pueblos las respuestas han consistido en mitos. Un mito es una narración sagrada de acontecimientos sucedidos hace mucho tiempo, en los que ciertos seres sobrenaturales, como dioses o héroes, realizaron acciones memorables que explican el mundo actual. Es decir, nosotros como seres humanos y en nuestra capacidad de pensar, siempre nos hemos hecho grandes preguntas. Ya esas preguntas son como ¿qué hay después de la muerte? Si es que existe vida después de la muerte, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo bello? Entonces, todas las culturas en algún momento, por esta capacidad que tenemos nosotros de pensar, se han hecho estas preguntas. Y siempre a cada una de esas preguntas, al menos en la antigüedad, se le daba como respuesta un mito.
¿Ya? Entonces aquí se da una definición bastante breve de lo que es un mito, con algunas de sus características básicas, como por ejemplo que es una narración sagrada, donde participan dioses o héroes y que explican el mundo, que es como una de sus características más distinguibles. Un ejemplo puede ayudarte mejor a entender lo que es un mito. Entonces vamos a hacer la lectura de este mito para luego ir con toda la explicación y lo que vino posterior a eso, posterior al mito, que es el logos. Narciso. Narciso, joven célebre por su belleza, fue amado por muchas personas. Sin embargo, su inflexible desprecio hizo que las rechazara a todas. Una de las víctimas de sus desdenes gritó: que él ame entonces de la misma manera y que de la misma manera no pueda poseer al objeto de su amor. Némesis escuchó este ruego y lo concedió. Al volver un día de la casa, Narciso pasó frente a una fuente clara y límpida que nadie había movido jamás. Como quería apaciguar su sed, se inclinó, vio su imagen y cayó en éxtasis. En vano quiso asir la figura que veía, desesperado por no poder conseguirlo, se dejó morir al lado de la fuente. Una de las mujeres que fue rechazada por Narciso dijo que Narciso tenía que amar, pero no poseer al objeto de su amor, es decir, amar pero no ser correspondido. Entonces Némesis, que en este caso personifica la venganza, escuchó el ruego de esta mujer rechazada y lo concedió. Entonces un día Narciso, que venía de cazar, se encontró, ¿cierto?, en un espacio donde había agua clara y limpia, donde parecía obviamente un espejo. Entonces él, cuando se agachó a beber agua por su sed después de haber ido a cazar, vio su reflejo y cayó en éxtasis, dice, y es decir, él se enamoró profundamente de su propio reflejo. Obviamente, como el reflejo estaba en el agua, no pudo acercarse a su reflejo, no pudo hacerlo propio, no pudo hacerlo corpóreo para poseerlo, entonces se dejó morir al lado de la fuente, ¿cierto? Por no poder obtener el objeto que él tanto amaba y deseaba. De este mito tenemos bastantes versiones, pero para el caso que deseamos explicar, nos vamos a quedar con este que aparece en la guía. A continuación aparecen las interpretaciones o explicaciones más racionales o lógicas de este mito. Una interpretación de este mito lleva al tema del amor, que escapa a definiciones y reglas. ¿Qué sucede cuando alguien se ama solo a sí mismo? Sigmund Freud recogió este mito y dio el nombre de narcisismo al fenómeno en el que el objeto de la libido es uno mismo, aunque esto no se manifiesta conscientemente. Es decir, que en este mito nosotros podemos observar el tema del amor, que muchas veces es alocado, no sigue las reglas, no tiene como una definición exacta, porque muy probablemente lo que para mí sea amor, para ustedes sea algo totalmente diferente. Entonces, este mito nos narra, ¿cierto?, una parte de lo que es el amor. Pero ¿qué pasa cuando ese amor es hacia uno mismo? Sigmund Freud, que fue un psicólogo muy destacado, aprovechó, ¿cierto?, este mito para indicar el nombre de una condición que se llama narcisismo, que es amarse a sí mismo, pero obviamente de una manera desmesurada. En la explicación mítica, las características de la condición humana se atribuyen a la intervención de seres sobrenaturales o divinos. El mito no es una explicación destinada a satisfacer la curiosidad científica, sino un relato que hace revivir una realidad original. Expresa creencias, establece los principios morales, da sentido a las ceremonias rituales y proporciona reglas prácticas para la vida. Es decir, los mitos en un comienzo se dieron como una respuesta a preguntas que no podían ser respondidas de manera racional y lógica. Es por eso que allí se menciona que un mito no va a poder satisfacer la curiosidad científica, porque ahí no hablamos de un pensamiento más bien racional, sino que un pensamiento más bien basado en lo que es moral o rituales para explicar ciertas situaciones que en esos momentos no se podían entender a través de la razón.
Hay psiquiatras de la corriente del psicoanálisis que dan gran importancia a los mitos, en cuanto explican la condición humana y sus dinámicas de desarrollo. En ese contexto, asimilan los mitos a los sueños. A través de la experiencia de lo sagrado, manifestada también en los mitos, se abren paso las ideas de realidad, verdad, significación, principio, que serán luego elaboradas y sistematizadas por las reflexiones filosóficas. Es decir, a partir, ¿cierto?, de estas creaciones más bien sagradas, más bien simbólicas, lo que hace, por ejemplo, el pensamiento más racional de los años posteriores es tomar estos mitos y entregarle una base racional, es decir, convertir esto que en un principio era inexplicable y solamente dado a través de la intervención divina, con situaciones que nosotros podríamos eventualmente explicar de una manera más bien lógica. Esto es importante, las características de los mitos. Una de sus características más importantes es que narra una historia sagrada. Es un relato de una creación, de cómo algo comenzó a ser. Sus personajes son seres sobrenaturales. Esta es una de sus principales características, el ser sagrado y el hablar sobre la creación. Cuando hablamos de creación hablamos de orígenes. Por ejemplo, aquí se explica el origen en el mito de Narciso de lo que es el amor propio, pero el amor propio excesivo. Entonces hay diferentes mitos que explican diferentes situaciones. Otra característica es que narra la irrupción de lo sagrado en el mundo. Esta irrupción hace que el mundo sea como es hoy, es decir, que lo que pretende aquí es hablar de una manera más bien simbólica de cómo, ¿cierto?, la cosmovisión de ese momento, cómo las personas de aquella época donde se crearon estos mitos plasmaban lo que ellos pensaban. Otra de sus características es que su función principal es la de revelar los orígenes y modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas. Nosotros podemos ver a través de los mitos la idiosincrasia de los pueblos originarios, ¿ya? A través de estos mitos nosotros podemos ver en qué es lo que ellos creían y cuáles eran sus creencias más importantes. Otra característica, todo lo que es narrado por los mitos nos concierne directamente, tanto por su referencia a nuestra condición como porque dan cuenta de los orígenes, por ejemplo, las estaciones, el tiempo, el amor, la venganza, la creación. Se diferencian de los cuentos, las fábulas, en que estos no narran los hechos que dan origen a nuestra realidad o que han modificado la condición humana. ¿Qué significa esto? Solamente los mitos, por ejemplo, en lo que es lenguaje y comunicación, solamente los mitos tienen las características de entregar una explicación sobre los orígenes. Los cuentos, las fábulas no hablan sobre orígenes, ¿ya? Sino que hablan de diferentes temáticas, pero los que sí o sí hablan de orígenes como una versión sagrada, como una intervención de los dioses, son única y exclusivamente los mitos. Finalmente, la última característica, el hombre, tal como es hoy día, es el resultado directo de los acontecimientos narrados en los mitos. Es mortal por algo que sucedió en aquel tiempo. Comprender los mitos es comprender el origen, el secreto del origen de las cosas. Es decir, como yo les mencionaba con anterioridad, nosotros a través de los mitos vamos a entender un poco la cosmovisión actual. Nosotros no podemos hacer algo en el futuro sin tener en cuenta lo que fue el pasado. Y aparece otra vez Sócrates aquí, dice, detengámonos un momento aquí. Como vimos, el mito es la base de la explicación de la realidad. Por ejemplo, lo que sucedió con Narciso en el mito que la profesora les escribió y explicó. Ahora debes demostrar que algo has entendido y que eres capaz de interpretar un mito de acuerdo a nuestra capacidad de razonar. Para seguir avanzando con la guía, entonces les dejo aquí un mito, el cual les voy a leer junto con ustedes, lo voy a explicar muy brevemente para que puedan responder las preguntas que aparecen a continuación. El rapto de Perséfone. Perséfone era la hija de Zeus, dios del Olimpo, y de Deméter, diosa de la agricultura. Hades, hermano de Zeus y señor del inframundo, se encaprichó con ella. El relato indica que un día Perséfone se encontraba recogiendo flores con unas ninfas cuando fue raptada por Hades. Cuentan que Deméter cayó en una profunda depresión, dejando de cumplir sus obligaciones divinas, consistentes en el cultivo de la tierra.
Se dedicó a buscar a su hija, vagando por el mundo con el aspecto de una anciana. Zeus advirtió que la vida de los habitantes de la tierra estaba en peligro por una tierra infértil. Decidió mediar con su hermano para que liberase a Perséfone. Este accedió, pero se guardó una última trampa. Puso la condición de que Perséfone no debía consumir alimento alguno hasta que abandonase el inframundo. El día en que Deméter bajó al inframundo a recoger a su hija, Hades sembró de granadas el camino de regreso. Perséfone cayó en la tentación de consumir hasta 6 de ellas, violando las leyes del inframundo. Así consiguió que Perséfone pasase 6 meses, uno por cada granadilla consumida con él en el Averno. Durante el tiempo que Perséfone pasaba con Hades, la pena de Deméter sumía al mundo en el frío y la oscuridad, una época en la que los árboles no florecían, mientras cuando Deméter estaba con su hija, todo volvía a florecer, reflejando el amor que le tenía. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, la historia de Perséfone, que era la hija de Zeus y de Deméter. Zeus, obviamente todos sabemos, el dios del Olimpo, y Deméter era la diosa de la agricultura, es decir, era la que se encargaba, en la tierra al menos, de sembrar los campos para que estos florecieran y los seres humanos pudieran seguir viviendo. Un día, Hades vio a Perséfone que estaba recogiendo flores con las ninfas y obviamente se enamoró de ella y la raptó, ¿ya? Obviamente Deméter, su mamá, se enojó mucho y la empezó a buscar, dejó sus obligaciones como diosa de la agricultura, es decir, ya no siguió sembrando, no siguió cultivando la tierra. Por lo tanto, la tierra obviamente empezó a entristecer, entre comillas, y se fue secando todo cuanto había. Por lo tanto, la tierra se hizo infértil. Zeus, como vio esto y él se sentía, cierto, muy atraído hacia los seres humanos, quiso intervenir para aplacar un poco la tristeza de Deméter y también para poder ayudar a los seres humanos. Entonces hizo un trato con Zeus, con Hades, para que él devolviera a Perséfone a la tierra. La única condición que Hades puso fue que Perséfone no podía comer nada en el camino. Entonces él muy astutamente, antes, cierto, de que Perséfone se marchara con su mamá Deméter a la tierra, plantó unas granadas y son frutas por si acaso, las puso allí como tentación. Obviamente Perséfone se tentó con las frutas y alcanzó a comer 6 de las granadas, 6 de las pelotitas de las granadas. Entonces, esos se convirtieron en cada uno de los meses en que Perséfone tuvo que pasar en el infierno. Averno es sinónimo de infierno, ¿ya? Entonces, Perséfone, como comió finalmente de la fruta, que era la única regla que había puesto Hades para que ella volviera, entonces tuvo que pasar 6 meses en el infierno con Hades por haberse comido esa fruta y podía pasar 6 meses arriba en la tierra con su mamá. Entonces se supone que en el tiempo en que Perséfone está con Hades en el infierno, Deméter se consume, ¿cierto?, en la tristeza y deja sus responsabilidades, mientras que cuando Perséfone es liberada para ir a la tierra, Deméter se pone muy feliz y hace que todo florezca. Al igual que con el mito de Narciso, también hay varias versiones de este mito de Perséfone y Hades, pero para el caso nos vale cualquiera de estas versiones. Hecha la explicación de la primera parte y además leído y explicado el mito, aparecen aquí unas preguntas. 1. ¿Por qué Hades raptó a Perséfone? 2. ¿Por qué Zeus tuvo que intervenir? 3. ¿Por qué era imposible que Perséfone regresara al mundo de los vivos? 4. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron Zeus y Hades? ¿Qué consecuencias tuvo para la Tierra? 5. ¿Qué representa este mito? 6. Explica de manera racional lo que intenta decir este mito. En esta última pregunta, lo que ustedes tienen que hacer es explicar como científicamente
lo que el mito explica, así como por ejemplo con el mito de Narciso, que cierto se explicaba a través de Narciso y lo que él vio en su reflejo, que se enamoró de su reflejo, lo que trataba de explicar era el amor excesivo hacia uno mismo. ¿Qué es lo que intenta explicar este mito? Ustedes ahí me lo dejan escrito en la respuesta. 3. El origen de la filosofía. 3.1. Los comienzos del pensamiento racional. El pensamiento filosófico surgió casi al mismo tiempo en 3 lugares muy apartados entre sí: en China, en la India y en Grecia. En torno al siglo VI a.C., en estas 3 zonas surgió por primera vez un cuestionamiento racional de la realidad que pretendía ir más allá de las tradicionales explicaciones míticas y sobrenaturales. Cada una de las 3 corrientes filosóficas tuvo un desarrollo peculiar. Por ejemplo, el budismo, que nació en la India, posteriormente se extendió por el sur y el este del continente asiático. En China surgieron el confucianismo y el taoísmo, entre otras escuelas filosóficas. Aquí les dejo un mapa donde están los lugares donde surgió la filosofía. En el que está en rojo, que es básicamente donde se considera que surgió, al menos para nosotros, para los occidentales, es Grecia. Aquí vamos a ver más adelante que estaban Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto y todos los presocráticos, ¿ya? Luego tenemos aquí lo que está en morado, que es la India, donde surgió, ¿cierto?, el budismo, y aquí que apenas se ve que está como en una especie de anaranjado medio amarillo, China, donde surgió el confucianismo y el taoísmo. No confundir, por favor, con la respuesta que dio la Miss de que el confucianismo era estar confundido. Las filosofías orientales se diferencian de la filosofía occidental tanto por su concepción del ser humano y de la mente como por su visión de la naturaleza. El carácter del pensamiento oriental, a menudo muy tradicional e influido en ocasiones por la mística y la religión, hizo que evolucionase de manera muy distinta a la filosofía occidental. Por este motivo, cuando hablamos de la filosofía, solemos referirnos específicamente a la filosofía occidental que apareció por primera vez en Grecia. Lo que yo les mencionaba con anterioridad. Si bien es cierto, en estos 3 lugares se inició la filosofía como tal, la filosofía oriental de la occidental son radicalmente diferentes, porque la occidental es netamente a partir del raciocinio. Ya toda su evolución se dio a través del pensamiento. En cambio, en China y la India, el pensamiento, esta parte racional nuestra, está mezclado con la mística y la religión, ¿ya? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de filosofía propiamente tal, por lo general, tomamos siempre lo que es Grecia como el inicio de la filosofía. 3.2. El paso del mito al logos. Según la tradición occidental, la filosofía comienza en Grecia, en Mileto, ciudad del Asia Menor. La novedad de este comienzo se caracteriza como el paso del mito al logos, es decir, el paso de una forma mágica a una forma racional de comprender el mundo. Logos es sinónimo de razón. Aquí es importante destacar que a esta época donde empieza a surgir la filosofía se le llama o se le denomina, se le caracteriza como el paso del mito al logos, es decir, donde pasamos de explicaciones más bien caóticas, más bien con un sentido simbólico, hacia el logos, que es una explicación mucho más racional de lo que existía, de todo cuanto había. Ya, entonces es importante hacer esa distinción. Importante aquí también la definición o la palabra logos, que es algo que se va a repetir más adelante. Una actitud racional frente al mundo implica en primer lugar que las cosas no suceden arbitrariamente, según el capricho de los dioses, sino que suceden según necesidad de acuerdo a leyes. El mundo, por lo tanto, no es un caos, sino un cosmos, un todo ordenado. Es decir, pasamos del desorden de los mitos porque iban apareciendo en la medida que se necesitaba explicar situaciones. Por ejemplo,
por qué estaba en los archipiélagos, por qué había montañas, por qué había mar. Entonces, en la medida en que ellos iban haciendo esas preguntas y como no había, ¿cierto?, una sistematicidad en el pensamiento, simplemente se le daba respuesta a través de los mitos. Entonces, en la medida que se requería, se iba explicando, pero siempre a partir de los mitos y de la intervención divina. Y cuando hacemos esta transición hasta el logos, ya no estamos en un caos, sino que en un cosmos, que es un todo ordenado. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros no nos vamos a ver en la necesidad de explicar las cosas en la medida que van apareciendo, sino que las cosas se van explicando porque van sucediendo de acuerdo a leyes, como por ejemplo el tema de los temblores, ¿cierto? Que hay un movimiento de placas tectónicas y es debido a eso que se producen los temblores. No tiene nada que ver con la ira de algún dios, ¿ya? Entonces pasamos desde una explicación casi irracional a una más bien racional a través del logos. Mito, como sabemos, significa relato, narración. La palabra logos, a su vez, tiene varios sentidos. Los principales son razón, orden, palabra, habla. El pensamiento humano transitará entonces desde las narraciones que no pretenden explicar, sino dar cuenta de misterios, hacia el predominio de las explicaciones racionales que quieren dar respuestas a las interrogantes sobre las causas y la naturaleza de las cosas. Es decir, nosotros con los mitos simplemente dábamos cuenta o decíamos, explicitábamos que existía algo, sin embargo, a través del logos, nosotros damos respuestas racionales y damos respuestas a esas preguntas, es decir, vamos a encontrar el porqué de esas situaciones. Los principios básicos que orientan esta transición, es decir, el paso del mito al logo, son: las cosas suceden como tienen que suceder, de acuerdo a su esencia y naturaleza. Existe un orden necesario que rige el universo. Es decir, las cosas no suceden de atrás para adelante, sino que suceden todo de acuerdo a diferentes pasos que debe haber. Por ejemplo, un árbol no puede existir simplemente siendo árbol si es que primero no fue semilla. D. Ese orden puede ser descubierto por el ser humano mediante el uso de la razón. La razón o ley, en este caso logos, que gobierna el mundo, y el logos como razón, palabra, son un mismo logos. ¿Qué significa esto? Que obviamente nosotros vamos a entender estas leyes que rigen el universo, nosotros podemos entender el orden que hay en el universo a través del uso de la razón. Ya entonces, logos en este caso se va a entender como las leyes que gobiernan el mundo y también como palabra. Ya aquí en este tiempo se le va a dar mucha importancia a las palabras, no tan solo las orales, sino que también las escritas. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la palabra vamos a dar a conocer este pensamiento racional. Hay aquí un recuadro que nosotros alcanzamos a ver parte de esto en las clases presenciales, sin embargo, las clases que venían a continuación iban a dar cuenta de la corrección de este recuadro que aquí aparece. Primero, vamos a ver distintas categorías y se clasifican, ¿cierto?, según el pensamiento mítico o el pensamiento lógico en esta transición que hubo en este tiempo. El fundamento de los fenómenos, es decir, cuáles eran los orígenes de todo cuanto existía. En el pensamiento mítico, el origen siempre estaba dado a partir de los dioses o el destino, en tanto en el pensamiento lógico, el fundamento, la razón, la base, el origen, siempre está dado por la necesidad y la naturaleza, ¿ya? Siempre todo siguiendo un orden. La facultad en que se apoya, nosotros aquí hablamos básicamente como de tipos de procesos cognitivos, es decir, el proceso mental que debemos hacer para poder explicar estos diferentes pensamientos. El pensamiento mítico se apoya en la facultad de la imaginación y la intuición. Es decir, aquí nosotros tenemos las ideas que se le vengan a la mente a la persona que creó los mitos, todo a través de la intuición, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban que podía hacer. En cambio, en el pensamiento lógico se apoya obviamente en la razón, porque no simplemente da a conocer que algo existe, sino que da a conocer por qué algo existe.
Finalmente tenemos la expresión lingüística, es decir, cómo se expresa los distintos pensamientos. En este caso, el pensamiento mítico se va a expresar a través de la narración, la poesía y el teatro. Sobre todo este último, el teatro, era fundamental en aquel tiempo. Y en cambio tenemos aquí el pensamiento lógico, que va a expresar, ¿cierto?, sus argumentos, sus razones a través de la argumentación, como una especie de debate, puede ser como en un ensayo, y también a través del diálogo filosófico. Vamos a ver más adelante que el diálogo filosófico se puede dar de diferentes maneras, pero básicamente es un diálogo, así como se hace en teatro, pero obviamente a partir de argumentaciones más bien sólidas como se podrían hacer en un debate. En Grecia el mito estaba presente e inspiraba la tragedia, la poesía, las artes plásticas, pero los griegos fueron haciendo el análisis de los contenidos míticos y dándole forma de pensamiento lógico, de razonamientos que buscaban explicar, fundamentar y no solo narrar. Comenzaron entonces a buscar expresiones más racionalizadas y estables que desarrollaran en forma lógica aquellos temas que los mitos abordaban en formas narrativas que requerían una interpretación. En este contexto comienza el pensamiento filosófico. Filosofía viene de dos palabras griegas, philos, que significa amigos, y sofía, que significa sabiduría. El filósofo es, pues, amigo de la sabiduría, el que ama la sabiduría. Los primeros filósofos fueron los jónicos, en Grecia. Ellos buscaron develar la naturaleza del principio fundamental de las cosas, el arjé. Ya no les era suficiente la visión mítica para satisfacer su necesidad de comprender la realidad. Quisieron dar una explicación al alcance de la razón. Sin embargo, los mitos van a estar presentes con menor o mayor fuerza en los pensamientos de los primeros filósofos. ¿Qué significa esto? Que obviamente en Grecia y en todas las culturas todo se comenzó explicando a partir de los mitos, ¿ya? Los mitos eran parte de la idiosincrasia, era la manera en la que ellos se comunicaban. No obstante, los primeros filósofos que estaban en la región jónica en Grecia, comenzaron, ¿cierto?, a explicar de una palabra más bien racional este origen, lo mismo que explicaban los mitos, pero de una manera más concienzuda. Entonces, aquí tenemos que los primeros filósofos, los presocráticos, buscaron el arjé, concepto clave para los presocráticos. Arjé, que puede ser escrito con J, arché, arqué, es exactamente lo mismo, es el principio fundamental de las cosas, es decir, aquello que da origen a lo que existe, ¿ya? Sin embargo, como nosotros hablamos de este periodo de transición donde estábamos recién, ¿cierto?, apartándonos de lo que es el pensamiento mítico, se da lo que se denomina una zona de imbricación, donde el periodo que se va se mezcla con el periodo que viene. Por lo tanto, en este momento, los filósofos presocráticos, algunos todavía tienen algunas características de mito en lo que es su pensamiento. La filosofía entonces tiene que ver fundamentalmente con las preguntas sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, la existencia de Dios, el papel de las emociones, los sentimientos, la voluntad. Se trata en suma de una búsqueda de sentidos que quiere seguir un camino diferente del que siguieron los mitos para intentar respuestas que satisfagan a la razón. Es decir, la filosofía nace por la necesidad de explicar de una manera racional lo que explicaban los mitos. Tenemos entonces las actividades de la guía. Responder. ¿Qué diferencia a la filosofía oriental de la occidental? Eso lo vimos casi al comenzar la guía. ¿Qué significa el paso del mito al logos? ¿Qué significa, cierto, esta etapa de transición? ¿Por qué surge la filosofía? Ya acabo de explicarlo con anterioridad. El siguiente es realizar un organizador gráfico de lo revisado en la guía, de los apartados 1, 2 y 3.
Un organizador gráfico puede ser un mapa mental, puede ser un resumen con dibujos, puede ser un mapa conceptual. Ustedes vean la mejor manera en que puedan organizar la guía que se les presentó. Y finalmente, cada una de las guías que se enviaron tienen una autoevaluación, ¿ya? Donde ustedes simplemente deben marcar con una X sí o no responder a las preguntas. Por ejemplo, respondí las preguntas que realizó el personaje, entonces yo voy a poner sí o no. La idea es que sea concienzudo, que sea de una manera honesta, porque esto obviamente le va a dar luces de su proceso educativo, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal y que por lo tanto debe mejorar. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.